Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la doctora Olivia y a la doctora María Teresa por aceptarme en este seminario. Y básicamente a mí lo que me interesa es compartir esta invitación a hablar sobre experiencias de cómo se elaboran las propuestas analíticas desde la transdisciplinariedad y desde la semiótica. Entonces, bueno, voy a comenzar comentándoles que mi tema de estudio de la tesis doctoral es las representaciones del feminicidio que se realizan en distintas producciones audiovisuales, como son el cine, el cine documental, el cortometraje y bueno, otro tipo de producciones como son el performance y la fotografía. Entonces, bueno, esta es una representación que hacen en el documental Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas de la frontera de México con Estados Unidos, donde podemos ver cómo representan con cruces a las mujeres asesinadas. Pero bueno, como la intención de mi presentación es compartir estos formas de hacer modelos, yo voy a hablar de el modelo complejo transdisciplinario que utilicé, que básicamente es la propuesta compleja transdisciplinaria de la doctora Julieta Haidar, quien a través de de diferentes ejes y rutas analíticas, bueno, propone analizar las prácticas semiótico-discursivas. Cabe mencionar que esta propuesta tiene un enfoque desde la complejidad y desde la transdisciplinariedad, que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y bueno, entonces estas dos propuestas epistemológicas me llevan a mi modelo complejo transdisciplinario de análisis basado en la propuesta de Haidar, que es por sí mismo un modelo teórico-metodológico, ¿no? que me permite este análisis. Sobre todo me permite llevar al campo de lo antropológico el análisis de prácticas estético-artísticas, que desde una visión disciplinar no serían un objeto de estudio aceptado por la antropología como de hecho me pasó, ¿no? Que me decían que mi trabajo no era antropológico, sino más de la historia del arte o de otro tipo de situaciones, pero no de la antropología. Entonces, bueno, la complejidad es como el enfoque epistemológico que no puede estar separado de la transdisciplinariedad, ya que ambos pues están conscientes de que el mundo es complejo, que hay interacciones, que no se puede separar a lo individual de lo general. Morán define la complejidad como un tejido complejo de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados que presentan la paradoja de lo uno y lo múltiple. Entonces, bueno, esta propuesta de Morán, que también es la misma de Nicolescu, pretende romper con un pensamiento lineal de lo que ha sido el paradigma occidental hegemónico, donde quiere buscar más bien el orden y eliminar el azar, la desorganización, el desorden, ¿no? Piensa que el universo es ordenado, pero que nosotros al formular el conocimiento no estamos viendo ese orden y el desorden está en nuestras mentes, ¿no? Entonces, este conocimiento hegemónico también desecha lo que no se puede comprobar, es decir, deja de lado conocimientos como los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, por ejemplo. Este es un modelo que mutila el conocimiento y que lo unidimensiona. Entonces, bueno, más bien nosotros estamos apostando por una propuesta que vaya desde la complejidad, en donde la unidad en la diversidad es el corazón de la complejidad. Y Morán propone tres principios que además son principios que están en contradicción con el pensamiento hegemónico, ¿no? Lo hologramático, ver que el todo está en la parte y la parte está en el todo, pero ni el todo es más que las partes, ni las partes pueden hablar del todo, ¿no? Son complejos que hay literatura sobre eso si les interesa. El principio dialógico versus el principio de reducción del pensamiento complejo
que bueno, aquí es una asociación compleja de términos antagónicos que en el caso de mi investigación sirve mucho porque yo trabajo con la razón y la emoción que tienen los sujetos productores de, por ejemplo, de una película o de un cortometraje o de un documental. Trabajan con la razón y con la emoción, ¿no? Están hablando de hechos sumamente violentos, lo digieren en su cabeza, lo logran representar y parecería desde el conocimiento occidental hegemónico que la razón está peleada con la emoción. En cambio, desde la complejidad estamos hablando de continuos epistemológicos donde la razón dialoga con la emoción, no están separadas. Igual el principio de discursividad que es versus el principio de disyuntivo, no separa, ¿no? Ve todo como causa y efecto, efecto y causa. No solamente es como un ciclo vicioso, sino al mismo tiempo que se está viendo, se está yendo de una causa a un efecto, se está produciendo un conocimiento. Entonces, bueno, el corazón, les decía, de la complejidad es la unitas multiplex, la unidad en la diversidad. Desde aquí Morán propone este bucle tetralógico del que ya les hablaron, que es el orden, el desorden, hay interacción entre este orden y este desorden para que se puedan organizar. Y el ejemplo lo podemos ver en las producciones de análisis, donde los sujetos productores organizan este desorden que trae la violencia, este desorden tanto emotivo como racional, porque en realidad, bueno, ya les iré contando más del corpus de análisis. Hay mucha violencia en los feminicidios en Juárez, las causas de los feminicidios son sumamente violentas y ellos a través de esta interacción entre orden y desorden logran una organización en sus producciones audiovisuales, están ordenando esta razón y emoción. Bueno, o del otro enfoque que se toma en cuenta y que no puede estar separado de la equidad es el enfoque de la transdisciplinariedad. Es una propuesta de Basarab Nicolescu, donde dice es lo que está entre las disciplinas a través de ellas y más allá de las disciplinas, ¿no? Y la finalidad es comprender el mundo en su unidad. Yo les comentaba que solamente desde la antropología no me hubiera sido posible analizar prácticas estético-artísticas, porque no es un objeto de estudio antropológico. Sin embargo, al llevar este tipo de problemas a un nivel más amplio, a un nivel transdisciplinario, un nivel complejo, podemos hacer que concurran diferentes campos cognitivos, diferentes disciplinas, y ya podemos hablar de estos problemas. Entonces, bueno, también la transdisciplina tiene principios que Basarab Nicolescu propone 3, el de la complejidad, el del tercer incluido y el de los niveles de la realidad, todos estos para buscar la unidad del conocimiento. La complejidad básicamente es como lo entiende Morán también, que todo está relacionado, estamos hablando de distintas dimensiones de los sujetos, no de un sujeto aislado, es decir, estamos hablando de sujetos que tienen una relación con lo económico, con lo político, con lo social, con lo cultural, en el caso de mi trabajo con lo estético. Los feminicidios no solamente son por violencia de género, esta violencia de género tiene tiene causas de larga data, además, causas estructurales, y tiene que ver con cuestiones económicas y políticas muy, muy poderosas. Simplemente por eso siguen sucediendo, ¿no? No solo es una violencia contra las mujeres, que también es parte. Entonces, bueno, el tercero incluido nos habla también de un principio que va contra el paradigma hegemónico, donde hay un tercero, donde se habla de una exclusión de lo que no es racional. Por ejemplo, no puede estar la razón y la emoción porque son antagónicos. En cambio, en la transdisciplinariedad y en la complejidad, la razón y la emoción están en un bucle epistemológico inseparable. Entonces, este tercero incluido es lo que permite algún elemento ser y no ser a la vez. En el caso de las producciones que yo analizo, la razón y la emoción. Según el paradigma hegemónico, la razón no podría ser emoción, pero según este paradigma de la complejidad y la transdisciplinariedad, la razón puede ser emoción al mismo tiempo. Y esto nos lleva a los niveles de la realidad,
Nicolescu señala que, bueno, todas estas, lo que yo voy a llamar prácticas semiótico-discursivas que veremos más adelante, suceden en distintos niveles de la realidad, ¿no? Y, por ejemplo, eso se los voy a mostrar acá. En el caso de las prácticas estético-artísticas que yo analizo, hay el nivel donde suceden los feminicidios y hay un nivel donde sucede lo estético y artístico. El paso de que se puedan dar estas producciones es porque hay una zona de no resistencia, que es una zona donde el sujeto no está racionalizando lo que pasa, es donde sucede, por ejemplo, lo religioso, lo espiritual. En esta zona de no resistencia sucede lo estético-artístico, sucede la razón y la emoción al mismo tiempo. Esto nos permite pasar a otro nivel de la realidad, distinto del nivel donde suceden los de feminicidios, que es sumamente violento, y nos lleva a otro nivel donde puede suceder estas prácticas estéticas, donde la razón también es emoción, a pesar de que están hablando de hechos sumamente violentos, también hablan de cuestiones emotivas, ¿no? Entonces, bueno, todo este enfoque epistemológico me lleva al modelo de Haidar para el modelo complejo transdisciplinario de Haidar para el análisis de las prácticas semiótico-discursivas. Esta Olivia Fragoso ya había explicado algo de este modelo, entonces va a ser más fácil para mí que hablar de él un poco más rápidamente para que me dé tiempo. Bueno, este modelo propone 4 ejes: la tipología de los discursos o semiosis, las condiciones de producción y circulación de estos discursos semiosis, las materialidades y funcionamientos, y los funcionamientos semióticos discursivos. En el caso de las condiciones de producción, bueno, nos va a permitir que se articulen estas prácticas semiótico-discursivas con el contexto sociohistórico, político y cultural en el que suceden. Acuérdense que estamos hablando de una realidad con múltiples dimensiones, ¿no? Nos permite entender cómo se da la producción de sentido y también incide directamente en estas producciones semiótico-discursivas. La doctora Haidar hace una propuesta de análisis, básicamente apoyada en la Escuela Francesa de Análisis del Discurso, donde se analizan cuáles son las condiciones para que emerjan estos discursos, cuáles son las formaciones sociohistóricas, culturales, políticas y hegemónicas, cómo inciden estas formaciones sociohistóricas en las formaciones imaginarias, cuáles son los procesos de coyuntura que suceden y si hay procesos de transtextualidad. En el caso que yo analizo, estamos hablando de un Estado patriarcal, neoliberal, sumamente capitalista. Bueno, en la tesis hablo de todo esto, ¿no? Que permite que sucedan los feminicidios, ¿no? Entonces, no solamente es una cultura patriarcal, sino un Estado patriarcal el que se impone y no permite que se detengan a los culpables y que se investiguen los hechos. Hay un caso de coyuntura muy importante en este trabajo, o en estos feminicidios que suceden en Juárez, y es que fue llevado un caso de 4 mujeres asesinadas, después se encontraron a 4, en total fueron 8, que sucedió en un lugar conocido como el Campo Algodonero. Este caso se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte falló en contra del Estado mexicano por no dar las condiciones para que las mujeres vivan pues en paz, ¿no? Y con seguridad. Entonces, hay muchas cuestiones que van haciendo que Ciudad Juárez se convierta en un cronotopo emblemático del feminicidio, como la vamos a ver. En cuanto a las materialidades y los funcionamientos, son componentes primordiales de las prácticas semiótico-discursivas, están en todas, y a lo largo de la investigación yo me enfoco básicamente en lo visual, que bueno, son prácticas audiovisuales, en la ideológica y la del poder, que siempre están presentes en todas las prácticas semiótico-discursivas, en la materialidad cognitivo-emotiva, en la del simulacro. Vemos continuamente cómo los sujetos productores representan al Estado haciendo un simulacro de que hacen su trabajo y no lo están haciendo, ¿no? Y bueno, también tenemos funcionamientos como el objeto semiótico discursivo prohibido. Es muy raro ver en las producciones de cine y de cortometraje la palabra feminicidio. Básicamente está en las producciones
de cortometraje. Entonces, bueno, hay tabú del objeto, hay estrategias semiótico-discursivas que utilizan los productores, por ejemplo, la repetición, estar hablando continuamente de las mujeres, estar pasando continuamente imágenes, y bueno, básicamente es el modelo no se puede dividir por capítulos porque todo está interactuando en todo momento. Básicamente las materialidades y los funcionamientos se trabajan desde la semiótica de la cultura. Asimismo se recurre al concepto de intersección raza-género, que por sus características es una categoría también compleja, ya que considera varias dimensiones para analizar, y bueno, vamos a ir viendo esto. Perdón, Entonces, maestra, ya estamos casi en el tiempo, ¿sí? ok, Para que vaya concluyendo. perdón, trato de terminar. Bueno, hay campos cognitivos que utilizo, son estos, no me voy a detener. Estamos hablando de sujetos y objetos que están atravesados por distintas dimensiones, como lo señala Morán y Nicolescu. Hablamos de prácticas semiótico-discursivas, que son la categoría central del modelo de Haidar. Esta categoría de semiótico-discursiva, práctica semiótico-discursiva, me permite hablar de la unidad que existe en la diversidad de prácticas audiovisuales que estoy trabajando. Pareciera que son completamente heterogéneas, pero en realidad tienen un componente en común, entonces me pueden formar una unidad. Este modelo me permite también crear categorías complejas transdisciplinarias, utilizando a varios autores para hablar, por ejemplo, del continuum estética-arte, una categoría discursiva y dialógica, ¿no? Bueno, estos son ejemplos de lo que se analiza, es un documental, ejemplo de cine, de cortometraje, de cine, y bueno, solamente para que vieran más o menos lo que voy encontrando en la investigación. Estas son formaciones imaginarias que se tienen sobre las producciones, donde se ve a Ciudad Juárez como un cronotopo emblemático del feminicidio en todas, donde se observa que hay una representación del trinomio frontera-migración-maquila que incide directamente en los feminicidios, donde se ve la presencia de un Estado patriarcal, de un sistema patriarcal, donde se observa que hay una segunda realidad o una segunda economía que permite que sucedan los feminicidios, donde vemos representaciones de género, de raza y clase. Las mujeres asesinadas son mujeres morenas, pobres, jóvenes, migrantes. Hay una invisibilidad de las víctimas por parte del sistema, no se les da atención y no se está resolviendo, y siempre está presente el dolor de las madres de las víctimas. Estas mujeres siempre son hijas de alguien, que es como un recurso retórico que utilizan los productores para darle pues mayor emoción a estas producciones. Bueno, pues muchas gracias.